Mi abuela me preguntó si me alcanzaban los $1,500 que me enviaba. Yo no sabía de qué hablaba, y lo que descubrimos destrozó a mi familia. Nunca pensé que una simple pregunta pudiera abrir un abismo en mi vida. Era el cumpleaños número 75 de mi abuela Rosa. Estábamos todos reunidos en su casa, como cada año, para celebrar con comida casera, anécdotas repetidas y alguna que otra pelea velada entre adultos que ya no se soportaban. A pesar de todo, esa casa era mi refugio. Las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas, y siempre olía a las gardenias que ella misma cuidaba en el patio, como si fueran sus hijas. Para mí, Rosa no era solo mi abuela. Era el único ser humano que me hacía sentir que valía algo. Llegué tarde, como siempre. Venía directo del trabajo, con olor a detergente y manos resecas de tanto lavar platos. Yo era mesero y ayudante de cocina en un restaurante del centro. No era el trabajo soñado, pero ayudaba a pagar la renta de mi mini departamento y los libros de la universidad. Estaba cansado, hambriento, y honestamente no tenía ganas de ver a mi familia. Pero por mi abuela siempre hacía el esfuerzo. Al entrar al comedor, todos estaban ya sentados. Mi madre, mi padre, mi hermano Diego, el favorito de la familia. Cómo no, mi tío Raúl con su esposa y mi prima Sofía. Todos reían, brindaban y se veían tan relajados como si vivieran en otro mundo. Un mundo sin deudas, sin turnos dobles, sin preocupación por llegar a fin de mes. Me senté en la esquina, como siempre. Diego se pavoneaba contando que había cerrado un trato importante. Mi madre lo miraba con orgullo, y mi padre asentía como si cada palabra que decía fuera oro. Yo apenas dije, buenas noches, y me serví un poco de pastel de carne. Entonces, pasó. Entre bocado y bocado, mi abuela me miró y preguntó con su voz suave pero firme. ¿Te alcanzan los 1,500 que te mando cada mes? Sentí que el mundo se detenía. Mi tenedor se quedó a medio camino entre el plato y mi boca. La conversación en la mesa se cortó como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. Solo se escuchó el sonido de un vaso cayendo al suelo. Fue el de mi madre. ¿Qué dinero?, pregunté sin entender, mirando a mi abuela con el ceño fruncido. Los $1,500 que te he estado mandando desde que te fuiste a vivir solo, dijo ella, con la misma tranquilidad con la que diría, te serví más flan. Mi mente se llenó de ruido. Yo no había visto ni un centavo. Estaba trabajando 2 turnos, dejando de ir a clases para poder pagar las cuentas, y a veces cenando pan con té porque no me alcanzaba para más. Mis padres estaban pálidos. Mi madre recogía el vaso sin mirarme. Mi padre limpiaba su boca con una servilleta como si nada pasara. Diego no dijo nada, solo bajó la mirada hacia su plato. ¿Me mandaste dinero?, repetí. Abuela, yo nunca recibí nada. Rosa frunció el ceño. Ese gesto que solo hacía cuando algo la enojaba de verdad. Giró hacia mis padres. Elena, le dijo a mi madre, te pedí el número de cuenta de mi nieto hace 2 años. Cada mes hice la transferencia como un reloj. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Mi madre intentó hablar, pero le temblaba la voz. Debe haber sido un error del banco. No me mientas, la cortó Rosa, con una frialdad que heló la habitación. Mi tío Raúl miraba incómodo. Sofía me miraba con los ojos bien abiertos, sorprendida como todos. Diego seguía en silencio. Yo solo sentía cómo se me formaba un nudo en el estómago. Esa noche, la celebración terminó abruptamente. Mi abuela me tomó del brazo y me pidió que me quedara a dormir en su casa. No podía decirle que no. Estaba demasiado confundido. No podía mirar a mis padres a la cara. Más tarde, mientras lavábamos los platos en silencio, Rosa me dijo, «Hijo, esto no va a quedar así. Confía en mí». Asentí, pero mi cabeza era un torbellino. ¿Por qué harían eso mis padres? ¿Cómo pudieron usar dinero que no era suyo? ¿Y por qué Diego parecía tan incómodo? ¿Sabía algo? No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo del cuarto de visitas, repasando conversaciones pasadas, recuerdos extraños. Empecé a unir puntos que antes parecían desconectados, como el hecho de que Diego había comprado un auto nuevo hacía unos meses, o que mis padres decían que no podían ayudarme con mis estudios porque las cosas estaban difíciles, pero a él nunca le faltaba nada. A la mañana siguiente, mi abuela me llevó a su estudio, ese pequeño cuarto donde guardaba todo: papeles, carpetas, recibos. Sacó un archivador y me mostró una carpeta llena de comprobantes de transferencia bancaria. Cada mes, durante 2 años, ella había mandado exactamente 1,500 a una cuenta bancaria que no reconocía. Este número no es mío, dije, revisando varias veces.
Es el número que me dio tu madre. Mi abuela no dijo más. Solo tomó su celular, marcó al banco y pidió hablar con un gerente. Le confirmó que esa cuenta estaba a nombre de mi madre. En ese momento, sentí cómo se me rompía algo adentro. Mi propia madre había estado recibiendo el dinero que era para mí. 2 años, $36,000. Y yo comiendo pan con té. La abuela me miró y esta vez no tenía rabia en el rostro, solo decepción. Vamos a hablar con ellos, dijo. Pero primero, prométeme que no vas a dejar que esto te destruya. Asentí, pero no estaba seguro de poder cumplirlo. La palabra traición me parecía demasiado dramática, hasta ese momento. El resto de ese día lo pasé en casa de mi abuela, en una especie de estado de shock. Caminaba de un lado a otro del patio con una taza de café frío entre las manos, incapaz de dejar de pensar en lo mismo. ¿Cómo pudieron? No era solo el dinero, era la confianza, la complicidad con la que habían ocultado todo. Las veces que me vieron llegar cansado, flaco, estresado. ¿Y nunca se les ocurrió decirme la verdad? Mi abuela tampoco estaba bien. A pesar de que intentaba mantenerse serena, se le notaba en los gestos. Cada vez que hablaba del tema, sus manos temblaban un poco. Y eso, en ella, era una señal clarísima de que estaba furiosa. Ese mismo día, en la tarde, Rosa tomó una decisión. Me dijo que quería confrontar a mis padres, pero no a solas. Quería que también estuviera yo, y que mi prima Sofía, que era la única otra persona que sabía todo en ese momento, también estuviera presente como testigo. La familia necesita verdad, dijo, aunque duela. Así que esa noche organizamos una pequeña reunión familiar. Solo mis padres, Diego, la abuela, Sofía y yo. Nadie más. Nada de tíos, nada de primos ruidosos, solo los implicados. Mis padres llegaron puntuales, aunque tensos. Diego venía detrás, con las manos en los bolsillos, y esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando sabía que algo estaba mal. La abuela los recibió en su sala con una tranquilidad que no anticipaba el terremoto que estaba a punto de provocar. Nos sentamos todos. El silencio colgaba pesado en el ambiente. Bueno, empezó ella, sin rodeos. Vamos a hablar como familia. Mi madre se removió en su asiento. Mi padre miraba hacia la ventana. Diego fingía interés en una figurita de cerámica en la repisa. Durante 2 años, siguió Rosa, he estado enviando dinero a mi nieto, cada mes. Fui muy clara cuando pedí que me dieran su número de cuenta, pero ayer descubrí que ese dinero no le llegó nunca a él. Mi madre tragó saliva. No dijo nada. Mi padre tampoco. La cuenta a la que enviaba el dinero, continuó, estaba a tu nombre, Elena. Mi madre bajó la mirada. Diego apretó los labios. ¿Van a decirme algo?, preguntó Rosa con voz firme. Mi padre fue el primero en hablar. Mamá, no era con mala intención. Las cosas han estado difíciles. Lo usamos para ayudar a Diego. Esa frase me cayó como una cachetada. ¿A Diego?, pregunté sin poder contenerme. ¿Y qué hay de mí? ¿Y mis 2 trabajos? ¿Y las veces que dije que no podía seguir estudiando porque no me alcanzaba? ¿Y ustedes usaban ese dinero para él? Mi madre empezó a llorar. Mi padre la tomó de la mano, pero no dijo nada más. Diego, finalmente, habló. Yo no sabía que era dinero tuyo, hermano. Solo me dijeron que era una ayuda de la abuela para la familia. Mentira, intervino Sofía. Tú sabías perfectamente que ese dinero no era para ti. ¿O vas a negar también lo del préstamo? Todos se quedaron en silencio. ¿Qué préstamo?, preguntó mi abuela. Sofía me miró. Asentí. Ayer descubrimos un préstamo por $25,000, a mi nombre. Yo jamás lo pedí, y resulta que fue aprobado con mis datos personales, que solo alguien de mi familia podría haber usado. La cara de mi madre se puso blanca. Diego abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Mi padre finalmente se levantó. «Ya basta», gritó. «Todo esto se ha salido de control». Mi abuela se levantó también, pero sin levantar la voz. «¿Se ha salido de control?», repitió. «¿O solo se descubrió lo que venían haciendo? Porque desde aquí, Marcos, solo veo a un hijo que ha sido traicionado por su familia». Mi padre se sentó, derrotado. Diego intentó justificarse. Dijo que estaba endeudado, que había invertido mal, que el auto nuevo era parte de un negocio, que no quería pedirme ayuda porque le daba vergüenza. Todo sonaba como excusas vacías, mentiras armadas a último minuto. Mi abuela no se conmovió. Ustedes no solo le robaron dinero, le robaron su dignidad, su futuro, y a mí me robaron la fe en mis propios hijos. Hubo un silencio largo, un silencio que dolía. Luego Rosa se dirigió a mí. Hijo,
A partir de ahora tú vas a estar protegido. Todo lo que yo tenga que darte será solo para ti. Ya estoy cambiando mi testamento. Ya estoy hablando con mi abogado. Nadie más va a meter mano donde no debe. Mis padres no dijeron una palabra más. Diego salió de la sala primero. Mi padre lo siguió. Mi madre fue la última en irse, lanzándome una mirada de arrepentimiento que no supe cómo interpretar. Cuando la puerta se cerró, me senté en el sillón y sentí que el cuerpo se me apagaba. No había alegría en lo que habíamos hecho. No había alivio. Solo un vacío gigantesco. Esto es solo el comienzo, dijo mi abuela. Vamos a descubrir todo lo que han ocultado, y vas a recuperar lo que es tuyo. Dormí mal esa noche. Los pensamientos me daban vueltas en la cabeza, como si no quisieran dejarme descansar. Me dolía algo más profundo que la traición. La sensación de que toda mi vida había estado basada en una mentira. Me levanté con ojeras marcadas, el estómago cerrado, y la mente hecha un nudo. Pero mi abuela, como siempre, estaba en la cocina, firme, preparando café como si fuera el primer paso de un plan maestro. Cuando la vi, supe que no iba a dejar que esto se quedara así. Hoy vamos a ver a don Anselmo, me dijo sin mirarme, removiendo el café. Mi abogado de toda la vida. Ya tiene copia de todo. Asentí sin pensar. Yo no tenía idea de leyes, pero confiaba en ella más que en nadie. Mientras tanto, Sofía había pasado la noche investigando desde su laptop. A media mañana llegó a casa de la abuela, con una cara que lo decía todo. Hay más, mucho más, dijo sin siquiera saludar. Estuve revisando las cuentas de Diego. Tiene transferencias regulares a una tal Inversiones del Futuro. Esas transferencias salen justo después de que le llega el dinero desde la cuenta de tu mamá. Mi abuela alzó una ceja. ¿Una empresa fantasma? Eso parece. Tiene página web, sí, pero cero datos legales claros. Y según foros, es una estafa piramidal. Diego ha metido decenas de miles ahí. Me senté. Sentí un calor en el pecho, como si fuera a explotar. Entonces, no solo me robaron, lo usaron para alimentar una estafa. Y más, añadió Sofía, sacando un sobre. Revisé documentos antiguos que tenía la abuela guardados en una caja, y encontré esto. Un seguro de vida que mi padre firmó, a tu nombre. Mi estómago dio un giro. ¿Cómo que un seguro? A tu nombre, pero con ellos como beneficiarios. Nada ilegal, pero raro, especialmente si tú no sabías. Mi abuela tomó el documento, lo leyó con calma. Luego me miró con los ojos serios, sin una pizca de dramatismo. Esto ya no es solo un engaño, es una estructura de abuso. A las 3 de la tarde fuimos a la oficina de don Anselmo. Era un señor mayor, de traje gastado pero mirada afilada. Había sido abogado de mi abuelo antes de que falleciera, y la confianza entre él y mi abuela era evidente. Nos escuchó con atención, revisó cada documento. No interrumpió. Tomaba notas con letra firme y antigua. Cuando terminamos, dijo algo que nos dejó helados. Esto es un caso claro de fraude familiar, robo de identidad, abuso de confianza. Si quieren, podemos llevarlo por la vía penal. ¿Y qué pasará con mis padres? Pregunté, con voz débil. Don Anselmo me miró. Si seguimos hasta el final, probablemente enfrentan cargos. Podrían ir a juicio. Mi abuela me tomó la mano. Te lo dije, hijo, vamos a hacer justicia, pero tú decides hasta dónde. Yo estaba en un cruce, no quería destruir a mi familia, pero ellos ya se habían encargado de romperme a mí. Al salir, mi abuela me abrazó. No dijo nada más. Esa noche, Sofía encontró algo más en el correo de Diego. Un mensaje reciente de mi madre. No podemos seguir ocultándolo. Rosa sospecha, y él también. Si esto sale a la luz, perdemos todo. El él era yo. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que tuve que salir a respirar aire fresco. ¿Perder todo? ¿Qué era todo? ¿Qué más había? Al día siguiente, el banco nos confirmó que el préstamo había crecido con intereses. Ya no eran 25.000 lore, eran más de $38.000, a mi nombre. Yo era el responsable legal. Si no pagaba, perdería historial, cuentas, y quizás hasta tendría problemas con la universidad. Mi abuela llamó al gerente. Era una clienta antigua. Exigió congelar la deuda hasta que se resolviera la denuncia por fraude. Yo me sentía cada vez más pequeño, como si estuviera atrapado en una red que no dejaba de apretarme. Esa tarde recibí un mensaje de Carla, mi novia. Me pedía vernos. La cité en una cafetería. Cuando llegó, vi en sus ojos que algo había cambiado. No me abrazó. No sonrió. Tu madre me llamó, dijo, sin rodeos. ¿Mi madre? Sí,
Me contó que estabas pasando por cosas, que tu abuela está manipulándote contra la familia, que deberías parar con esto. Cerré los ojos. ¿Y tú le crees? No lo sé, no sé qué creer. Le conté todo. El dinero, el préstamo, la estafa, el seguro de vida. Todo. Cuando terminé, Carla me miró con los ojos llenos de miedo. No sabía que tu familia era así. Yo tampoco, dije, sintiéndome más solo que nunca. Carla se fue sin promesas. Solo me dijo que necesitaba pensar. Y no volví a saber de ella en semanas. Esa noche, mientras cenábamos con la abuela y Sofía, sentí que todo se me venía encima. Pero también supe algo con certeza. Yo no iba a permitir que esta historia terminara como ellos querían. El día de la confrontación llegó como un trueno silencioso. Mi abuela decidió que no íbamos a hacer una emboscada emocional. No. Ella quería algo más elegante, más letal. Una verdad que cayera como sentencia. Citó a mis padres y a Diego a su casa un sábado por la tarde. Les dijo que era para hablar de algo importante. Sabíamos que irían. Nadie le decía que no a Rosa. Sofía y yo llegamos temprano. Habíamos impreso todos los documentos, clasificados en carpetas, las transferencias de los $1,500 mensuales, los registros del préstamo a mi nombre, los mensajes filtrados entre mi madre y Diego, los datos de la estafa, los pagos a inversiones del futuro, el seguro de vida. Don Anselmo también estaba presente, tranquilo, tomando notas desde un rincón. No tenía pinta de abogado imponente, pero su voz cargaba la autoridad de los que han visto demasiadas injusticias en silencio. Cuando mi familia llegó, todo estaba dispuesto. Mi madre entró con una sonrisa falsa, como si se negara a aceptar lo que estaba por venir. Mi padre detrás, con expresión tensa. Y Diego, con su celular en la mano, distraído, como si nada fuera realmente importante. Nos sentamos en la mesa del comedor. Mi abuela sirvió café como si fuera una reunión de domingo. Luego, sin levantar la voz, comenzó. Hace 2 años, empecé a enviar $1,500 todos los meses para ayudar a mi nieto. Me aseguraron que ese dinero llegaría directamente a él, pero no fue así. El dinero fue robado. Mi madre abrió la boca, pero mi abuela levantó una mano. No, Elena, esta vez escucharán ustedes, y responderán cuando se les diga. El tono de mi abuela era hielo puro. Tengo las transferencias, continuó, todas firmadas desde mi cuenta, a una que ustedes dijeron que era de mi nieto. Esa cuenta estaba a nombre tuyo, Elena. El dinero nunca le llegó a él. Mi padre bajó la mirada. Diego cruzó los brazos. Fue un malentendido, mamá, dijo mi madre. Lo íbamos a resolver. ¿Antes o después de sacar un préstamo de $25,000 a su nombre? Interrumpí, sintiendo cómo me temblaba la voz. Saqué la carpeta. Se la arrojé sobre la mesa. Cayó con un golpe seco. Sofía encendió su laptop y mostró los correos. Las contraseñas. Los correos entre Diego y mi madre. Mi padre se puso pálido. Diego, ¿hiciste eso? No es lo que parece, respondió mi hermano. Mamá me dijo que era solo temporal, que el préstamo ayudaría y luego lo cancelaban. Mi madre giró bruscamente. No pongas todo sobre mí. Tú dijiste que tenías todo controlado. Mi abuela golpeó la mesa con una cuchara. Nadie hablaba por encima de ella. Basta, dijo. ¿Y el seguro de vida? ¿Quién firmó eso? ¿Con qué intención? Mi padre alzó las manos. Fue una sugerencia de un asesor. Nada raro. ¿A escondidas? ¿A nombre de alguien que no sabía? Saltó Sofía. ¿Y el anillo? Pregunté, tragando saliva. ¿El de Carla? ¿También lo tomaste prestado? Diego bajó la mirada. No dijo nada. Don Anselmo entonces intervino. Tienen derecho a guardar silencio, por supuesto, pero toda esta evidencia ha sido verificada. Ya está en manos del banco y del Ministerio Público. Mi madre estalló. No puedes hacer esto, mamá. Somos tu familia. Mi abuela se levantó. Justamente por eso lo hago, para proteger lo que queda de esta familia, para protegerlo a él. Y me señaló. ¿Y Diego? Preguntó mi padre. ¿No merece una segunda oportunidad? Diego ha tenido 20, y ha arrastrado a todos consigo. Diego entonces se levantó y gritó. Siempre fue el favorito, nunca me miraste como a él, por eso hice lo que hice. Mi abuela lo miró con una tristeza profunda. Te miré tanto que me cegaste, pero ya no más. Luego se volvió hacia mí. Tú decides si quieres proceder legalmente. Yo ya di mi parte. Pero si eliges el perdón, asegúrate de que no sea ingenuidad. Yo temblaba. No por rabia, por cansancio, por decepción.
y por el peso de tener que decidir sobre las personas que me dieron la vida, y me la complicaron. No quiero venganza, dije, pero quiero justicia, y quiero mi nombre limpio, quiero recuperar lo que me robaron, y sobre todo, quiero distancia. Diego salió sin despedirse. Mi madre intentó acercarse, pero la rechacé, no con odio, con vacío. Esa noche, me senté en el jardín con mi abuela y Sofía. El aire olía a jazmín, el mismo de todas las noches felices, pero esta vez, distinto. Perder una familia duele, me dijo mi abuela. Pero a veces, lo que pierdes no era realmente tuyo. Me apoyé en su hombro. Y por primera vez en semanas, lloré sin vergüenza. Las semanas siguientes fueron como despertar en un mundo nuevo, uno donde todo lo conocido había sido arrasado, pero donde por fin podía ver con claridad. Don Anselmo nos ayudó a presentar una denuncia formal por fraude de identidad. También iniciamos un proceso para limpiar mi historial crediticio y anular legalmente el préstamo a mi nombre. El banco cooperó gracias a los documentos que aportamos. No fue fácil, pero cada paso era una pieza más que recuperaba de mi vida. Mi abuela no volvió a hablar con mis padres, no de forma real. Les dejó claro que, mientras no devolvieran el dinero y enfrentaran las consecuencias, no tendrían lugar en su mesa. Y ella nunca amenazaba en vano. Diego desapareció por completo. Un familiar nos dijo que se había ido a otra ciudad, buscando empezar de nuevo. No dejaba de preguntarme si algún día entendería el daño que había causado. Pero la verdad, ya no me importaba. En medio de todo ese caos, Sofía se volvió aún más esencial en mi vida. Su presencia era como una especie de recordatorio de que no todo estaba roto. Juntos, conseguimos que el banco me reembolsara una parte significativa del dinero perdido y que congelaran las cuentas utilizadas por mi madre y Diego. Gracias a eso, dejé el segundo trabajo que me estaba matando y me enfoqué en terminar mis estudios. Volví a rendir bien en la universidad, incluso mejor que antes. Las noches ya no eran un infierno de pensamientos. Dormía con la conciencia en paz. Carla no volvió. Intenté buscarla una vez más. Le escribí una carta donde le conté todo, sin dramatismo. Solo la verdad. Me respondió con un mensaje corto. Espero que encuentres paz. Yo aún no estoy lista para compartir ese tipo de carga. Y lo entendí. A veces, cuando una parte de tu vida se derrumba, también se lleva cosas que creías firmes. Pero no todo lo que se rompe merece ser reconstruido. Unos meses después, mi abuela me llamó al estudio. Me dijo que había algo que quería mostrarme. Me entregó un sobre con su letra. Era una copia de su testamento. He cambiado todo, me dijo. Porque si algo aprendí, es que el corazón no debe mandar solo. Tiene que tener memoria. Me dejó una parte importante de su herencia, no por lástima ni castigo a los demás, sino como una forma de asegurar que pudiera seguir adelante sin depender de nadie más. Lloré. No por el dinero. Lloré porque me sentí visto, reconocido. Mi padre intentó contactarme meses después. Me pidió una reunión solo para hablar. Dijo que me entendía, que estaba arrepentido, que todo se había salido de control. Pero no sentí que fuera sincero. Y no fui. A veces el perdón no significa reconciliación. A veces solo es dejar de cargar con la rabia. Y yo, en ese momento, ya había soltado esa carga. Sofía y yo hicimos un viaje a Cusco. Fue corto, pero especial. Caminamos entre ruinas, hablamos de todo y de nada, reímos, lloramos. Al volver, algo había cambiado entre nosotros. Empezamos a vernos distinto, como si el lazo que habíamos construido bajo la tormenta ahora pudiera florecer bajo el sol. Un año después, me gradué. Mi abuela estuvo en primera fila con un ramo de flores. Sofía me abrazó con lágrimas en los ojos. Mi madre y mi padre no estuvieron. Tampoco Diego. Y eso estuvo bien. No los necesitaba ahí. Esa noche, en casa de mi abuela, celebramos con una cena pequeña. Solo nosotros tres. Había flan, como en aquella cena del inicio de todo. Pero esta vez, el silencio que nos acompañó fue de paz, no de sospecha. Le agradecí todo. No me agradezcas, hijo, me dijo. Solo asegúrate de ser el hombre que siempre fuiste, el que ellos no quisieron ver. Pero yo sí. Miré alrededor y supe que esa era mi familia. Imperfecta, herida, pero real. Y por fin, después de tanto tiempo, sentí que mi historia me pertenecía, que mi nombre estaba limpio, y que mi futuro, por fin era solo mío.